podcast sobre podcast. Hola de nuevo. Yo soy Alejandro Lopera y este es un podcast sobre podcast. Los invito ahora a escuchar la segunda parte de nuestra conversación con Manuel Torres, director de contenidos de Naranja Media. Si no han oído la primera parte aún, los invito a escuchar el episodio anterior antes de seguir. En esta ocasión, Manuel nos ayudará a entender cómo funciona el modelo de negocio de Naranja Media, la manera en que se relacionan con los clientes y las tácticas que emplean para ubicar al mejor talento disponible a la hora de desarrollar sus proyectos. Manuel Torres de Naranja Media, una pregunta que tengo desde hace mucho tiempo, que la he venido desarrollando también con otros invitados anteriores al programa, pero me parece muy interesante pensar en por qué el formato podcast puede ser tan atractivo para una empresa. Ahora, yo siempre he defendido que es mucho más fácil mandar un podcast de 2 minutos o de 3 minutos a los empleados para contarles algo que enviarles un correo electrónico de 40 párrafos que nadie se va a leer, pero ¿dónde está este atractivo para las empresas de un formato como el podcast? El podcast primero es pertinente. Y eso hay que decirlo. El podcast es un formato que a ti te permite estar haciendo otra actividad mientras estás escuchando en los oídos. Diferente al video. El video necesita tu atención completa, estar frente al computador, frente al televisor. El podcast te permite eso, es pertinente. Y segundo, te permite profundizar. El podcast es de esos formatos en los que la gente no solamente, la gente te regala la atención. Uno de los activos más importantes de nuestra era es la atención. O sea, es que fíjate que tú estás bajando y haciendo scrolling en tu celular y tú cuánto le prestas de atención a un post. En cambio, cuando tú llegas a un podcast, tú vas con la energía, con la disposición y con el completo amor casi de fan de entrar a tu plataforma a decir, me voy a quedar a comerme estos 30 minutos y voy a regalarle la atención a este podcast. Y detrás de eso está una marca. Entonces, lo interesante, nosotros creemos mucho en el contenido inbound. O sea, en verdad, nosotros no con Bancolombia no vendemos tarjetas de crédito. Hablamos de innovación. Entregamos valor muy poderoso. De hecho, nosotros tenemos historias maravillosas de empresas que toman decisiones con Innovación Bancolombia, de universidades que dan clases con los podcasts. ¿En qué espacio sus clientes les regalan 30 minutos para escucharlos? Ningún lado. O sea, cuando la gente llega acá, llega a regalarle 30 minutos a escuchar lo que usted le quiere decir como marca y también entregarle valor, que de eso se trata. Y yo creo que tercero, y lo tengo que decir, nosotros tenemos una vaina muy extraña, es que nosotros somos unos pelados, parchados, buena onda, que entendimos que es ser muy amigos de nuestros clientes. Entonces nosotros tenemos relaciones muy cercanas, muy íntimas, muy contraintuitivas con nuestros clientes. De esas de pararnos y decirnos, oigan, esto no nos gusta, y la gente queda tibia, o de esas de irse a bares a rumbear con nuestros clientes. Y yo creo que esos son algunos de esos secretillos. Manuel, pero hay también algo que es importante, ya pensando un poco como desde el sonido. Por supuesto, generar confianza es clave para desarrollar proyectos. O sea, esto es fundamental. Pero también hay una cosa que es muy importante y que creo que también es un poco como el punto en donde muchas personas tienen un golpe durísimo cuando se enfrentan al podcast. Y es que al final de cuentas el oído de todos los sentidos que tenemos es uno de los más dispersos, si no el más disperso. En la medida en que el podcast yo lo escucho haciendo cualquier otra cosa, perfectamente me puedo quedar desconcentrado lavando la loza o sacando mi perro y se me perdió todo lo que me estaban contando pues a través del asunto. ¿Cómo ustedes manejan? Porque creo que eso lo hacen muy bien. ¿Cómo ustedes manejan ese tema de estar permanentemente mandándome anzuelos, mandándome ganchos para que me quede con ustedes sin importar cuánto dura un producto? Nosotros nos volvimos muy, ¿cómo decirlo?, quisquillosos con eso. Porque a la larga sí nos van, o sea, hay gente que entra y nos escucha a los 30 minutos y felices, pero la verdad, nosotros nos toca administrar la atención durante 30 minutos o 20 minutos o una hora, porque tenemos podcast de una hora que la gente escucha el 90%. Nosotros tenemos que estar administrando la atención de las personas durante todo el episodio. Todo el tiempo estamos teniendo que traer de nuevo a las personas para que se queden con nosotros. Y digamos que nosotros cómo lo solucionamos adentro. Primero es siendo expeditos y siendo muy, muy intencionados en la construcción de los episodios. Nosotros
no debemos, o sea, es decir, nosotros no quiero decir que tenemos fórmulas, porque si el que tenga fórmulas, pues que apague y vamos, porque las fórmulas no existen. Pero sí tenemos unas maneras muy intencionadas de curar nuestro contenido. Nosotros tenemos productores que están produciendo sus episodios, buscando las mejores historias, buscando enganchar, siempre pensando en esos hooks, en esos ganchos, en esas llamadas. Y además tenemos un proceso editorial muy juicioso. Entonces nosotros, ningún episodio sale al aire sin que pase por una cosa que nos robamos por allá de libros de Disney y demás, que es de Pixar, perdón, que son Brain Trust, que son espacios en los que nos sentamos a darle palo al episodio y a decir lo que sentimos y a opinar y a tratar de construir y a hilar muy bien los hilos. Hacemos comités editoriales, entonces cada show tiene un editor y somos muy juiciosos en eso. Y cuando estamos muy conformes con cómo suena, digamos como la estructura, con que el storytelling sea poderoso, sea enganchador, que no me pierda, cuando ya estamos muy seguros de eso, viene otra capa, que yo creo que es una capa, un pegamento mágico que tiene Naranja Media, y es que nosotros decidimos en algún momento musicalizar como si esto fuera una película. Entonces también, esto es otra cosa, o sea, los musicalizadores de la empresa son, pues, originalmente somos dos, yo diseñador industrial y el otro diseñador gráfico, entonces es como, estos manes otra vez hicieron todo mal, entonces como Juan Diego alguna vez nos sentamos a ver cómo lo podemos hacer mejor, nuestros clientes incluso nos lo empezaron a demandar, me acuerdo mucho del Banco Interamericano de Desarrollo diciéndonos como, muy bacano, pero esto está sonando como muy, o sea, nos hace falta, sí, como esas cosas que nos hace falta un no sé qué. Y fue empezar a diseñar... Sí, eso que el cliente sabe perfectamente que quiere, pero no sabe cómo expresarlo. Exacto. Pero lo necesita. Necesito un podcast más vivo. Y uno es como, ¿qué es eso? ¿Sí? Claro, entonces nada, fue también empezar a diseñar una manera de contar desde la música, desde el diseño sonoro, de volvernos muy exigentes también con el audio, con cómo se escucha, con escucharlo también en bocinas grandes, pero en audífonos también, y en audífonos perrata, esos de 5,000 pesos también, para empezar a entender cómo el audio funciona, pero también cómo la narrativa funciona. Entonces somos quisquillosos en que eso pase todo el tiempo. Y nosotros estamos contando historias desde, no sé, tengo en la cabeza ahorita un podcast que tuvimos que se llamó Proyecto de Vida, que eran historias de rehab, o sea, de millonarios gastándose sus fortunas en drogarse. O sea, eran historias tremendas en las que nos sentábamos durante 2 horas con este personaje fumando y fumando y fumando, contándonos en la clínica de rehabilitación, hasta podcast de sostenibilidad empresarial. Entonces nosotros vamos por un abanico temático muy interesante y tenemos que aprender en esos abanicos a entender muy bien la audiencia. Yo creo que eso es otra cosa, esa es la clave número 1, es su audiencia responde, su audiencia pregunta, su audiencia quiere escuchar cosas. Entonces nosotros tenemos que hacer ese juego muy bien con las empresas y es decirle, no se trata de lo que usted como empresa quiere decirle a la audiencia, sino de su audiencia qué es lo que quiere escuchar. Entonces también saber administrar muy bien la intención de la audiencia y nosotros volvernos como mediadores, como esos puentes que cruzan los objetivos de comunicación de las marcas con lo que la gente quiere escuchar y poner en la mitad historias interesantes. Entonces sí es una conjunción de un montón de cosas que ahí vamos aprendiendo, porque también estamos abriendo camino. Una de las grandes reflexiones es, Naranja Media sin duda está con el machete en la mano todo el tiempo, o sea, estamos abriendo camino. O sea, la gente cuando sube una montaña, esto es una reflexión de mi socio, cree que cuando uno está subiendo la montaña uno alcanza a ver el pico y uno va derecho por el camino, por el sendero. La verdad, uno cuando está subiendo una montaña se parece más a una selva en la que usted no sabe dónde está y le toca es darle con un machete, ir rompiendo hojas, ir abriendo camino, ir entendiendo que por aquí están los dos, que por aquí sí funciona, que el agua se puede nadar. Es un montón de cosas. Una cosa interesante, y es, yo siempre le digo a mis estudiantes, usted trabaja con el mejor talento disponible. ¿Qué hace Naranja Media para conseguir el mejor talento disponible? ¿Cuál es el truco para determinar, puedo confiar en esta persona? O sea, esa confianza no solamente se desarrolla con los clientes. Si ustedes hacen algo que es un ejercicio en donde básicamente se dicen las cosas como son, ¿sí? Les gusta, no les gusta, o sea, si pueden llegar a ese nivel es porque tienen un nivel de confianza brutal con la gente que trabaja con ustedes. Y si confían en ellos es porque saben que tienen el mejor talento disponible. Sin duda. ¿Cómo lo encuentran? Yo creo que son 2 cosas. Primero, encontrarlo y segundo, retenerlo. Mira, nosotros aprendimos, de hecho esto se les decíamos, aprendimos hace muy poco a enseñarle a la gente lo que nosotros hacíamos. Nuestro trabajo es muy desde las tripas, o sea, ese reclutamiento, esa atracción de las personas es muy, muy, muy desde las tripas.
Tratamos de hablar con gente que tenga experiencia haciendo historias, con gente que tenga experiencia escribiendo, con gente que sobre todo le guste, como que el criterio acá es, si nosotros vemos hambre de esas de grandeza, hambre de eso de escribir muy bien, hambre de que ojalá un día yo me gane un premio haciendo algo maravilloso, hambre de contar historias, hambre de eso de que es que yo me muero, o sea, yo quiero hacer esto gratis, ¿sí? Esa hambre es muy poderosa, esa hambre de contar cosas y sobre todo de esa gente que tiene esa capacidad de, si hay que pintar, si hay que levantar muebles, si hay que sacar el agua porque se nos inundó la oficina y si hay que hacer podcast, lo que sea, papá. ¿Me entiendes? Yo me acuerdo, o sea, Juan Diego, que es este man que te estoy contando, que es amigo mío desde hace 8 años o 9, entró a la empresa como diseñador, luego se volvió musicalizador, luego con su esposa todos sus ahorros de la vida se los metieron a la empresa y son socios de nosotros hoy, que eso es de las honras más lindas de la vida. No tiene una pierna y uno lo ve colgado de una mesa, de una escalera, pintando las paredes, ¿me entiendes? Es nuestro musicalizador, es socio en la empresa, nos hace los muebles porque sabe maderas, pinta las paredes, está para todos. Entonces esa actitud de lo que sea que haya hacer, sumado a me encanta esto que hacemos, me encanta contar historias, me encantan los retos y tengo que decir algo, nosotros lo decimos, esto es cultura de la empresa y es, nosotros somos una empresa de ñoños. O sea, abiertamente nosotros, todos los que estamos en la empresa, somos los raritos del curso, los que levantan la mano, los que tuvieron problemas porque se iban del salón peleados con el profesor, los que fueron revolucionarios, los que no eran incomprendidos, o sea, gente ñoña que en serio aquí adentro la gente se queda y ahí voy a hablar de retención por muchas razones. Una de esas es que todo el tiempo se están retando. O sea, imagínate hacer podcast de música y luego de rehab y luego de sostenibilidad y luego innovación y luego de medicina, porque aquí hemos hablado de chagas y de bichos y un montón de cosas. Entonces la gente todo el tiempo se está retando. Y por un lado esa es la retención y por el otro lado que hemos construido una cultura, una nota, o sea, nosotros al año nos vamos a una finca, toda la gente a tener un fin de semana de compartir y de beberse unos tragos y de comer muy rico y de bailar y de meternos en una piscina y no hacer nada. Entonces aquí adentro somos una familia de ñoños que nos debemos mucho entre nosotros. Entonces, si alguien tiene esas características y las podemos como oliscar, como con un olfato muy desde las tripas, pues esa persona tiene esa gen naranja, que es lo que queremos pues que tenga la gente aquí adentro. Manuel, ya para finalizar esto y no quitar más tiempo, ¿algún gran aprendizaje que te haya dejado ponerte esa camiseta que tienes hoy puesta en Naranja Media durante no sé cuántos años? En verdad, yo creo que uno de los grandes aprendizajes es que nosotros siempre siempre hemos hecho mejores productos de lo que nos pagan. Cuando nos pagaban 200,000 pesos o no nos pagaban, nosotros hacíamos cosas que valían unos tantos millones. Cuando nos empezaron a pagar podcast a 2 millones de pesos, hacíamos podcast de 5. Cuando nos pagaron los de 5, hicimos podcast de 10. Y cuando nos pagaron los de 10, hacíamos uno en dólares. ¿Me entiendes? O sea, nosotros siempre tenemos esa sensación y ese gran aprendizaje eso es uno de nuestros valores y es sacarse 6 de 5, así le decimos. Pero uno de nuestros valores es siempre como supere la vara, sobrepase la vara y haga algo más costoso de lo que ya fue. ¿Me entiendes? O sea, siempre es esa necesidad de hacer las cosas mucho más grandes, mucho mejores, mucho más diferentes, desde la narrativa, desde el podcast, desde la musicalización, desde la empresa, desde la concepción de negocio, desde lo que hacemos por nuestros empleados. O sea, siempre estamos con esa sensación de ¿qué podemos hacer más grande? O sea, ¿qué podemos hacer más grande? Y ojo, porque esto lo decimos nosotros de un libro que nos gusta mucho que se llama Small Giants. Cuando tú traduces al inglés enorme, ¿sí? Tú lo puedes traducir de dos maneras, big o great. Y a nosotros nos dejó de importar hace mucho tiempo ser big. O sea, nosotros no jugamos al juego de la startup y a fondearnos y a estar estresados y a hacer rapi. Nosotros no queremos ser big. Nosotros sin duda queremos ser great. Y el significado es completamente diferente. Queremos ser grandiosos de otra manera. No desde el volumen, no desde engordarnos, sino desde esa satisfacción de hacer cosas demasiado grandes. Él es Manuel Torres, director de contenidos y cofundador de Naranja Media.
Si quieren saber más sobre él o sobre su empresa, dejaremos algunas coordenadas en los comentarios de este episodio. Ya casi nos acercamos al final de la primera temporada, así que los espero en un próximo episodio de Podcast sobre Podcast. Andrés Sierra es el creador de la música que nos identifica. No olviden seguirlo en Instagram como @SierraSotoA. Podcast sobre Podcast también tiene perfiles en Facebook e Instagram. Ya hemos cubierto varios temas hasta ahora, pero puede que ustedes tengan una buena idea para un nuevo episodio. Compártanla con nosotros en @podcast sobre podcast. De nuevo, estamos en Facebook e Instagram como @podcast sobre podcast. No olviden suscribirse a este canal desde la plataforma que usan para escuchar sus podcasts usualmente. Tampoco dejen de compartir estos episodios con sus amigos, con sus colegas o con cualquier otra persona que piense en crear su propio canal. Yo soy Alejandro Lopera y este fue un podcast sobre podcast, una producción de Fool Them Like a Pro.